El 8 de marzo de 2014 a las 12:41 de la madrugada, un Boeing 777 despegó del aeropuerto de Kuala Lumpur con destino a Beijing. A bordo había 239 personas. Pasajeros de 15 nacionalidades diferentes. Familias. Ingenieros. Artistas. Niños. 45 minutos después del despegue, el avión desapareció de los radares. Sin Mayday. Sin señales de emergencia. Sin ninguna comunicación de los pilotos indicando que algo estaba mal. Simplemente desapareció. Y 10 años después, ese avión sigue sin encontrarse completamente. Netflix hizo una serie sobre este caso. La vieron decenas de millones de personas en todo el mundo. Y esa serie presentó una versión de los hechos que tiene errores importantes. Omisiones deliberadas. Y conclusiones que los datos reales no sostienen completamente. Hoy en Vuelo Secreto vamos a contar lo que Netflix no te contó. Los datos técnicos que la serie ignoró. Las evidencias que contradicen la narrativa principal. Y las preguntas que después de 10 años de investigación siguen completamente sin respuesta. Bienvenido a Vuelo Secreto. Si eres nuevo aquí, suscríbete ahora mismo y activa la campana. Este canal no especula. Este canal analiza los datos reales. Y dale like a este video antes de que termine, porque lo que vas a escuchar hoy es diferente a todo lo que has visto sobre este caso. Bloque 1. Lo que realmente ocurrió esa noche. Para entender lo que Netflix omitió, primero necesitas entender exactamente lo que se sabe con certeza sobre esa noche. El MH370 despegó a las 12:41 hora local de Kuala Lumpur. La tripulación estaba compuesta por el capitán Zahari Ahmad Shah, con 18.365 horas de vuelo acumuladas, y el primer oficial Farik Abdul Hamid, con 2.763 horas. El vuelo transcurrió con total normalidad durante los primeros 38 minutos. Las comunicaciones con el control de tráfico aéreo fueron rutinarias. A la 1:19 de la madrugada, cuando el avión estaba a punto de salir del espacio aéreo malayo y entrar en el espacio aéreo vietnamita, el primer oficial transmitió su última comunicación conocida con el control de tierra. Dijo buenas noches y confirmó el nivel de vuelo del avión. Una frase completamente normal. Sin tensión. Sin urgencia. Sin ninguna señal de que algo estuviera mal. 2 minutos después, a la 1:21, el transponder del avión se apagó. El transponder es el dispositivo que transmite la identidad y la altitud del avión a los radares del control de tráfico aéreo. Cuando se apaga, el avión no desaparece completamente de todos los radares. Pero sí desaparece de los sistemas de control de tráfico aéreo civil. Y aquí es donde comienza la primera gran omisión de Netflix. Bloque 2. El radar militar que Netflix minimizó. Cuando el transponder del MH370 se apagó, los controladores civiles perdieron el rastro del avión. Pero los radares militares malayos no. Los radares militares no dependen del transponder del avión para detectarlo. Detectan la presencia física del avión en el aire independientemente de si el transponder está encendido o apagado. Y los radares militares malayos siguieron al MH370 durante casi una hora más después de que desapareció de los sistemas civiles. Lo que vieron esos radares es uno de los datos más importantes de todo el caso. Y es algo que la serie de Netflix presenta de manera superficial sin analizar sus implicaciones completas. El avión no continuó hacia el norte en dirección a Beijing. Giró completamente. Hizo un viraje de casi 180 grados hacia el oeste. Cruzó de nuevo sobre la península malaya volando en la dirección opuesta a su ruta original. Luego giró hacia el noroeste sobre el estrecho de Malaca. Y continuó en esa dirección hasta que desapareció del alcance de los radares militares malayos sobre el mar de Andaman. Ese viraje no fue accidental. No fue causado por una falla mecánica que hiciera girar el avión sin control. Fue una maniobra deliberada y controlada. Alguien en ese avión cambió el rumbo de manera intencional.
Y ahí es donde comienza la pregunta que define todo el caso. ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué? Bloque 3. Lo que Netflix decidió concluir y por qué es problemático. La serie de Netflix presenta una narrativa que apunta de manera muy directa hacia el capitán Zaharia Matza como el responsable de lo que ocurrió con el MH370. Usa su simulador de vuelo personal encontrado en su casa. Usa su situación personal en el momento de la desaparición. Usa declaraciones de personas que lo conocían. Y construye una imagen de un hombre en crisis que habría tomado el avión de manera deliberada. Esa narrativa tiene un problema fundamental. No hay ninguna prueba directa que la confirme. El simulador de vuelo de Zaharia fue analizado exhaustivamente por el FBI. Los investigadores encontraron que en ese simulador había datos de una ruta trazada sobre el sur del Océano Índico, en una zona que coincide con el área donde se cree que el avión terminó su vuelo. Eso es lo que Netflix presenta. Lo que Netflix no explica con suficiente profundidad es lo siguiente. Esos datos del simulador fueron recuperados de archivos borrados. Archivos que habían sido eliminados semanas antes de la desaparición del avión. Y los investigadores determinaron que esos archivos de ruta no eran parte de una sesión de vuelo guardada deliberadamente. Eran fragmentos de datos residuales de múltiples sesiones diferentes que el software del simulador había generado automáticamente. El propio FBI, según documentos filtrados posteriormente, concluyó que no podía establecerse de manera definitiva que esa ruta en el simulador tuviera relación con la desaparición del MH370. Netflix presenta ese dato como evidencia significativa. Los investigadores reales lo tratan con mucha más cautela. Bloque 4. La evidencia técnica que cambió todo. Pero hay algo que sí es absolutamente cierto y que Netflix sí presenta aunque sin explicar completamente su importancia técnica. El sistema ACARS del avión. ACARS significa Aircraft Communications Addressing and Reporting System. Es un sistema que transmite automáticamente datos técnicos del avión a través de satélites y redes de comunicación a los sistemas de la aerolínea en tierra. El ACARS del MH370 fue desactivado antes de que el transponder se apagara. Eso significa que alguien en el avión desactivó el sistema de comunicaciones de datos antes de apagar el transponder. Esa secuencia es importante. Primero el ACARS. Después el transponder. No fue una falla eléctrica que apagó ambos sistemas simultáneamente. Fue una desactivación secuencial deliberada. Alguien que sabía exactamente cómo funcionaban esos sistemas y en qué orden desactivarlos para minimizar la capacidad de rastrear el avión. Pero aquí viene el dato que Netflix no explica con suficiente profundidad. Aunque el ACARS fue desactivado, el avión siguió comunicándose. No con mensajes de voz. No con datos de vuelo, sino con el satélite Inmarsat 3F1 a través de lo que se llama un handshake automático. Bloque 5. Los handshakes que revelaron todo. Un handshake satelital es una comunicación automática que ocurre entre un avión y un satélite sin que nadie en el avión haga nada. Es simplemente el sistema del avión verificando periódicamente que la conexión satelital sigue disponible. Como cuando tu teléfono se conecta automáticamente a una torre de celular aunque no estés haciendo ninguna llamada. El avión no transmite datos de vuelo ni información de posición en esos handshakes. Solo transmite una señal que dice estoy aquí y el satélite responde. Pero esa señal contiene algo que los ingenieros de Inmarsat usaron para reconstruir parte de la trayectoria del avión. La frecuencia exacta de la señal cambia dependiendo de la velocidad a la que el avión se acerca o se aleja del satélite. Se llama efecto Doppler. Y aunque no da una posición exacta, sí permite calcular en qué arco circular alrededor del satélite estaba el avión en el momento de cada handshake. Los ingenieros de Inmarsat analizaron los 7 handshakes que el MH370 transmitió después de su desaparición. El último handshake ocurrió a las 8:19 de la mañana, casi 7 horas después de la última comunicación de voz conocida.
Y la conclusión de ese análisis fue que el avión había volado hacia el sur sobre el Océano Índico hasta que sus motores se quedaron sin combustible. Eso significa que el avión estuvo en el aire durante casi 7 horas después de su desaparición inicial de los radares. 7 horas. Cubriendo miles de kilómetros sobre el Océano Índico en la oscuridad de la noche. Y lo que ocurrió durante esas 7 horas es la pregunta que nadie ha podido responder completamente. Ni Netflix. Ni los investigadores oficiales. Ni ninguno de los cientos de expertos que han analizado el caso durante 10 años. Cierre de la parte 1. Entonces ya entiendes la base técnica real del caso. El viraje deliberado que los radares militares registraron pero que Netflix no analiza con suficiente profundidad. La desactivación secuencial de la CARS y el transponder que apunta a una acción intencional y planificada. Y los handshakes satelitales que revelaron que el avión voló durante 7 horas más hacia el sur sobre el Océano Índico. Pero hay preguntas que todavía no hemos tocado. ¿Por qué si se sabe aproximadamente dónde terminó el avión no se ha encontrado? ¿Cuánta área se ha buscado realmente? ¿Y qué encontraron los buceadores y los equipos de búsqueda que nunca llegó a los titulares principales? El Océano Índico Sur es uno de los lugares más remotos y menos explorados del planeta. Sus profundidades en la zona donde se cree que cayó el MH370 alcanzan entre 3.000 y 6.000 metros. 6 kilómetros de agua oscura y fría sobre un fondo oceánico que en gran parte nunca había sido mapeado antes de que comenzara la búsqueda del MH370. Y lo que los equipos de búsqueda encontraron en ese fondo cuando finalmente llegaron ahí no fue solo el rastro de un avión. Fue un mundo completamente desconocido. Un mundo que guarda secretos que van mucho más allá del MH370. Bloque 1. La búsqueda más cara de la historia de la aviación. La búsqueda del MH370 se convirtió en la operación de búsqueda marítima más costosa de la historia. En total, los gobiernos de Malasia, Australia y China gastaron aproximadamente $200 millones en la búsqueda submarina. 200 millones. Solo en la búsqueda submarina. Sin contar los costos de las operaciones aéreas y navales de superficie de los primeros días. Y para entender por qué encontrar ese avión ha sido tan extraordinariamente difícil, necesitas entender el terreno donde está buscando. El área de búsqueda principal en el sur del Océano Índico cubre aproximadamente 120.000 kilómetros cuadrados. Para que tengas una referencia, eso es aproximadamente el tamaño de toda Grecia. Buscar un avión en el fondo del océano en un área del tamaño de Grecia, a profundidades de hasta 6.000 metros. Con equipos que tienen que operar de manera autónoma porque el agua es demasiado profunda para que los operadores humanos intervengan directamente. Es una tarea de una complejidad que no tiene comparación en la historia de las operaciones de búsqueda. Y había un problema adicional que complicó todo desde el principio. El fondo del océano en esa zona nunca había sido cartografiado con precisión. Los mapas existentes del fondo oceánico en esa región eran tan imprecisos que en algunos casos tenían errores de hasta 1.000 metros en la profundidad indicada. Los equipos de búsqueda no solo tenían que encontrar un avión. Primero tenían que mapear el fondo del océano para poder buscar en él. Bloque 2. Los robots que bajaron al abismo. Para buscar a esas profundidades, se usaron vehículos submarinos autónomos. AUV en inglés. Autonomous Underwater Vehicles. Son esencialmente robots submarinos que pueden operar de manera independiente a profundidades que ninguna embarcación tripulada puede alcanzar. El más avanzado usado en la búsqueda del MH370 fue el Bluefin 21 y posteriormente vehículos más avanzados operados por la empresa Fugro bajo contrato con el gobierno australiano. Esos vehículos descienden lentamente hasta el fondo del océano, lo que puede tomar varias horas dependiendo de la profundidad. Una vez en el fondo, barren el área con sonar de alta resolución creando imágenes detalladas del lecho marino. Luego ascienden de nuevo a la superficie, lo que toma otras varias horas. Y los datos que recopilaron durante su misión se descargan y analizan en la nave de soporte en superficie.
Una UV puede cubrir aproximadamente 40 a 60 kilómetros cuadrados de fondo oceánico por día en condiciones óptimas. Para buscar 120.000 kilómetros cuadrados, eso significa años de operaciones continuas. Y el Océano Índico Sur no ofrece condiciones óptimas. Las tormentas son frecuentes y severas. Las corrientes son impredecibles. Y el tiempo operativo de los AUV se reduce significativamente cuando las condiciones en superficie son malas porque los vehículos tienen dificultades para comunicarse con sus naves de soporte. Netflix muestra estas operaciones de manera dramática y visualmente impactante. Lo que no explica con suficiente profundidad es lo que esos robots realmente encontraron en el fondo. Bloque 3. Lo que encontraron en el fondo y nadie reportó correctamente. Durante las operaciones de búsqueda, los equipos encontraron varias anomalías en el fondo del océano que generaron momentos de intensa esperanza seguidos de profunda decepción. En julio de 2014, el buque de búsqueda GoFenix detectó una señal acústica que algunos expertos creyeron que podía ser la caja negra del MH370. Los localizadores de cajas negras emiten una señal sonora de 37.5 kHz durante aproximadamente 30 días después de un accidente. La señal detectada tenía características similares. Los medios de comunicación del mundo entero reportaron que la caja negra había sido encontrada. La familia de los pasajeros desaparecidos sintió por primera vez en semanas que había esperanza real. Pero cuando los AUV descendieron a investigar la fuente de esa señal, no encontraron nada relacionado con el avión. La señal había venido de una fuente desconocida en el fondo del océano. Posiblemente equipo oceanográfico abandonado. Posiblemente una anomalía geológica. No el MH370. Ese patrón de esperanza y decepción se repitió varias veces durante los años de búsqueda. Cada anomalía detectada por el sonar que podía ser el avión resultaba ser algo diferente. Formaciones rocosas inusuales. Naufragios de barcos antiguos. Equipo científico abandonado en el fondo. El Océano Índico Sur resultó estar lleno de objetos y formaciones en su fondo que nunca habían sido documentados. La búsqueda del MH370 produjo involuntariamente uno de los mapas más detallados del fondo oceánico de esa región que jamás había existido. Un mapa científico extraordinariamente valioso. Pero sin el avión. Bloque 4. Los restos que sí aparecieron. Sin embargo, hay algo que Netflix sí reporta pero que merece una explicación técnica mucho más profunda. Los restos del avión que comenzaron a aparecer en playas de diferentes países a partir de 2015. El primer fragmento confirmado apareció el 29 de julio de 2015. Fue encontrado en la isla de Reunión, un territorio francés ubicado en el Océano Índico al este de Madagascar. Se trata de un flaperon. Un flaperon es una superficie de control del ala que combina las funciones de un flap y un alerón. En el Boeing 777, los flaperons están ubicados en el borde trasero de las alas. El número de serie del flaperon encontrado en Reunión fue verificado por Boeing y por las autoridades malaisas. Correspondía inequívocamente al MH370. Era la primera confirmación física de que el avión había caído en el Océano Índico. Pero lo que ese fragmento reveló va mucho más allá de simplemente confirmar dónde cayó el avión. Los analistas forenses que examinaron el flaperon encontraron algo en su estado de daño que es enormemente significativo. El patrón de daño en el flaperon indica que esa superficie de control estaba en una posición específica en el momento del impacto con el agua. Una posición que es inconsistente con un avión que cae en picada sin control a alta velocidad. Pero que tampoco es completamente consistente con un aterrizaje controlado en el agua. El patrón de daño sugiere algo intermedio. Un avión que descendía pero no necesariamente en caída libre total. Lo que eso significa exactamente para lo que ocurrió en la cabina en los momentos finales es algo que los investigadores todavía debaten. Y que Netflix no analiza con la profundidad que merece. Bloque 5. El mapa de corrientes que revela dónde está el avión.
Pero los restos que aparecieron en playas de diferentes países no son solo evidencia del accidente. Son también una herramienta de investigación extraordinariamente valiosa. Cada fragmento del avión que aparece en una playa lleva consigo información sobre las corrientes oceánicas que lo transportaron desde donde cayó hasta donde fue encontrado. Un grupo de científicos oceanógrafos y matemáticos, muchos de ellos trabajando de manera voluntaria e independiente de las investigaciones oficiales, comenzaron a usar modelos computacionales de las corrientes oceánicas del Índico para trabajar hacia atrás. Si un fragmento apareció en esta playa en esta fecha, y las corrientes del Océano Índico se mueven de esta manera, ¿de dónde tuvo que haber venido ese fragmento para llegar a ese punto en ese tiempo? Ese trabajo de modelado oceánico, que Netflix menciona brevemente, ha producido resultados que son potencialmente los más importantes de toda la investigación. Los modelos sugieren que la mayoría de fragmentos encontrados son consistentes con un punto de impacto que está ligeramente al norte de donde se realizaron las búsquedas principales. Un área que fue buscada pero no con la densidad y la cobertura con que se buscó el área principal. Y ese detalle es crítico. Porque si los modelos oceánicos son correctos, existe una posibilidad real de que el avión esté en un área que fue buscada pero no suficientemente. No en una zona que nadie ha explorado, sino en una zona que fue explorada pero quizás con una cobertura insuficiente dado el terreno extremadamente irregular del fondo oceánico en esa región. Cierre. Ahora conoces lo que las búsquedas realmente encontraron y lo que no encontraron. Conoces la complejidad técnica extraordinaria de buscar a esas profundidades. Conoces el patrón de daño del Flaperon que plantea preguntas sobre los momentos finales del vuelo que Netflix no responde. Y conoces los modelos oceánicos que sugieren que el avión podría estar en un área que fue explorada pero quizás no con suficiente profundidad. Pero hay algo que todavía no hemos tocado. La pregunta que define todo el caso y que después de 10 años sigue siendo la más perturbadora de todas. Si alguien tomó el avión deliberadamente, ¿qué ocurrió con las 239 personas a bordo durante esas 7 horas de vuelo? ¿Hubo alguien consciente en ese avión durante todo ese tiempo? ¿O hubo una despresurización que explica el silencio absoluto de los pasajeros y la tripulación durante horas? Y hay una teoría técnica específica sobre lo que pudo haber ocurrido en esa cabina que los datos disponibles no pueden descartar completamente. Una teoría que cambia fundamentalmente la manera de entender este caso. Hay una pregunta que persigue este caso desde el primer día. Una pregunta que los investigadores oficiales han evitado responder directamente. Que los medios de comunicación han tocado superficialmente. Y que Netflix presenta sin analizar con la profundidad que merece. Durante las 7 horas que el MH370 voló después de su desaparición de los radares, ¿qué estaba ocurriendo dentro de ese avión? ¿Había alguien consciente a bordo? ¿Estaban los pasajeros vivos durante todo ese tiempo? ¿O hubo algo que ocurrió en los primeros minutos que explica el silencio absoluto de 239 personas durante 7 horas completas? La respuesta a esa pregunta no es simple. Y los datos disponibles apuntan en varias direcciones al mismo tiempo. Bloque 1. La teoría de la hipoxia que los datos no descartan. Una de las teorías técnicas más serias sobre lo que ocurrió en el MH370 involucra un fenómeno que ya ha causado accidentes de aviación anteriores. Se llama hipoxia. La hipoxia es la privación de oxígeno al cerebro. Y en aviación, puede ocurrir cuando la presurización de la cabina falla o es desactivada deliberadamente. A 12.000 metros de altitud. La atmósfera exterior tiene tan poco oxígeno que un ser humano pierde la conciencia en menos de 30 segundos sin el suministro de oxígeno presurizado que los sistemas del avión proporcionan. En menos de 30 segundos. Sin dolor. Sin sensación dramática de que algo está mal. Simplemente una pérdida gradual de conciencia que la persona afectada frecuentemente ni siquiera percibe como algo alarmante hasta que ya es demasiado tarde. Los pilotos reciben entrenamiento específico para reconocer los síntomas de hipoxia en ellos mismos precisamente porque el cerebro privado de oxígeno no es capaz de reconocer su propio deterioro.
Ahora la pregunta relevante para el MH370 es esta. ¿Es posible que la presurización de la cabina haya fallado o sido desactivada en los primeros minutos después del viraje? La respuesta técnica es sí. Es posible. Y si eso ocurrió, explicaría algo que de otra manera es extraordinariamente difícil de entender. El silencio absoluto de 239 personas durante 7 horas. Bloque 2. El precedente que nadie menciona. Esta teoría no es especulación sin base. Tiene un precedente directo en la historia de la aviación. El 14 de agosto de 2005, el vuelo 522 de Helios Airways despegó de Chipre con destino a Atenas. Poco después del despegue, la tripulación no configuró correctamente el sistema de presurización de la cabina. El avión subió a su altitud de crucero. Y la presurización no funcionó correctamente. Los pasajeros y la tripulación comenzaron a perder la conciencia uno por uno. El avión continuó volando en modo automático durante horas. Los controladores de tráfico aéreo intentaron comunicarse con la cabina repetidamente. Nadie respondió. La Fuerza Aérea griega envió cazas a interceptar el avión. Los pilotos del caza reportaron que el capitán no estaba en su asiento. El primer oficial estaba inconsciente sobre los controles. Y en la cabina de pasajeros había personas con las máscaras de oxígeno puestas, inconscientes, en sus asientos. El avión finalmente se estrelló cuando se quedó sin combustible cerca de Atenas. 121 personas murieron. El paralelo con el MH370 es evidente. Un avión que continúa volando en modo automático durante horas mientras no hay nadie consciente a bordo capaz de comunicarse o tomar decisiones. ¿Podría haber ocurrido algo similar en el MH370? Los datos técnicos no lo descartan. Pero tampoco lo confirman. Y aquí es donde el caso se vuelve verdaderamente complejo. Bloque 3. El problema con todas las teorías. Cada teoría sobre lo que ocurrió en el MH370 tiene evidencia que la apoya. Y cada teoría tiene evidencia que la contradice. La teoría de que el capitán Saari tomó el avión deliberadamente tiene a su favor el viraje intencional, la desactivación secuencial de los sistemas de comunicación y los datos del simulador. Pero tiene en contra la ausencia total de un motivo claro y documentado, el comportamiento completamente normal de Saari en los días y semanas anteriores al vuelo según todas las personas que lo conocían. Y la imposibilidad de establecer con certeza que los datos del simulador eran un ensayo deliberado y no fragmentos residuales de sesiones de entretenimiento. La teoría de la hipoxia accidental tiene a su favor el precedente del vuelo Helios y la explicación del silencio prolongado de todos a bordo. Pero tiene en contra el hecho de que la desactivación de la CARS y el transponder ocurrió de manera secuencial y aparentemente deliberada, algo que una tripulación incapacitada por hipoxia no podría haber hecho. La teoría de un incendio o falla mecánica catastrófica tiene a su favor que podría explicar las comunicaciones interrumpidas. Pero tiene en contra que el avión voló de manera estable durante 7 horas más, algo prácticamente imposible si hubiera sufrido un daño estructural o mecánico severo. Cada teoría explica algunas cosas y no explica otras. Y esa es la razón fundamental por la que este caso sigue sin resolverse después de 10 años. No es falta de investigación. No es falta de recursos. Es que los datos disponibles son genuinamente ambiguos. Y cualquier conclusión definitiva, incluyendo la que Netflix presenta, va más allá de lo que esos datos realmente permiten afirmar con certeza. Bloque 4. Lo que Netflix hizo mal y por qué importa. La serie de Netflix sobre el MH370 tiene un mérito indudable. Llevo este caso a la atención de decenas de millones de personas que no lo conocían o que lo habían olvidado. Y eso tiene valor real porque la presión pública es uno de los factores que puede influir en que los gobiernos destinen recursos a continuar la búsqueda. Pero tiene un problema fundamental que va más allá de errores técnicos específicos. Presenta conclusiones como si fueran certezas cuando en realidad son posibilidades entre varias posibilidades igualmente válidas según los datos disponibles.
Construye una narrativa que lleva al espectador en una dirección específica. Y esa narrativa tiene consecuencias reales para personas reales. La familia de Sahari Ahmad Shah ha vivido 10 años con la sospecha pública de que su padre, su esposo, su familiar, fue el responsable de la muerte de 239 personas. Sin juicio. Sin proceso legal. Sin posibilidad de defensa. Solo la corte de la opinión pública alimentada por documentales que presentan teorías como hechos. Si Sahari fue responsable, esa conclusión debería llegar después de una investigación rigurosa con estándares de evidencia claros. No después de un documental de streaming que necesita una narrativa dramática para mantener la atención del espectador. Y si Sahari no fue responsable, entonces su familia ha sido sometida a una injusticia que ninguna disculpa posterior podrá reparar completamente. Eso no es un detalle menor. Es una consecuencia ética fundamental de la manera en que los medios de comunicación, incluyendo plataformas tan influyentes como Netflix, manejan casos sin resolver donde las personas involucradas no pueden defenderse. Bloque 5. El estado real del caso hoy. En enero de 2023, la empresa Ocean Infinity presentó una nueva propuesta al gobierno de Malasia para reanudar la búsqueda del MH370. La propuesta involucra tecnología de búsqueda significativamente más avanzada que la usada en las búsquedas anteriores. Nuevos AUV más rápidos y con sensores más precisos que pueden cubrir áreas mayores en menos tiempo. Y una metodología basada en los modelos oceánicos actualizados que sugieren un área de búsqueda ligeramente diferente a la explorada anteriormente. El gobierno de Malasia respondió que estaría dispuesto a considerar la reanudación de la búsqueda si existe una probabilidad razonable de éxito basada en nueva evidencia o nuevas técnicas. Las negociaciones continúan. Mientras tanto, el trabajo independiente de los investigadores voluntarios, oceanógrafos, matemáticos e ingenieros que han dedicado años de su tiempo libre a analizar los datos del MH370 sigue produciendo nueva información. Sus modelos más recientes señalan un área específica de aproximadamente 25.000 kilómetros cuadrados al norte del área buscada anteriormente como la zona de mayor probabilidad de encontrar los restos principales del avión. 25.000 kilómetros cuadrados es un área enorme. Pero es significativamente más pequeña y más específica que las áreas buscadas anteriormente. Y con la tecnología actual, una búsqueda enfocada en esa área podría completarse en un tiempo razonable. Si los recursos y la voluntad política están disponibles. Bloque 6. Las 239 personas que no deben ser olvidadas. Antes del cierre, necesito decir algo que a veces se pierde en el análisis técnico y en las teorías y en las discusiones sobre datos satelitales y corrientes oceánicas. En ese avión había 239 seres humanos. Tenían nombres. Tenían familias. Tenían planes para el día siguiente. Una pareja de ancianos chinos que viajaban a visitar a sus hijos. Un grupo de pintores y artistas que regresaban de una exposición en Kuala Lumpur. Ingenieros. Estudiantes. Una familia con niños pequeños. Sus familias llevan 10 años sin respuestas. Sin saber qué ocurrió exactamente. Sin poder cerrar ese capítulo de sus vidas de manera definitiva. Porque sin el avión, sin las cajas negras, sin evidencia física del final del vuelo, no hay certeza. Solo teorías. Solo probabilidades. Solo el dolor permanente de no saber. Esas familias merecen respuestas. No teorías presentadas como certezas en un documental. Respuestas reales. Basadas en evidencia real. Encontradas con el rigor que 239 seres humanos y sus familias merecen. Y mientras el avión siga en el fondo del Océano Índico sin ser encontrado, esas respuestas seguirán siendo imposibles. Cierre final. Y con eso llegamos al final de esta serie. Empezamos con lo que Netflix presentó. Y terminamos con lo que Netflix no te contó. Los radares militares que registraron un viraje deliberado que plantea preguntas que no tienen respuesta definitiva.
La desactivación secuencial de sistemas que apunta a una acción intencional pero sin confirmar quién la realizó ni por qué. Los handshakes satelitales que revelaron 7 horas de vuelo sobre el Océano Índico. Los restos que aparecieron en playas de 3 continentes y lo que su patrón de daño realmente sugiere. La búsqueda más costosa de la historia de la aviación y lo que encontró en el fondo de un océano que nadie había mapeado antes. Y las consecuencias éticas de presentar teorías como certezas cuando hay familias reales viviendo con esas conclusiones cada día. El MH370 sigue ahí. En algún punto del fondo del Océano Índico. Con sus cajas negras. Con sus respuestas. Con la verdad sobre lo que ocurrió esa noche del 8 de marzo de 2014. Esperando ser encontrado. Si este video te hizo pensar en este caso de una manera diferente a como lo hacías antes de verlo, escríbelo en los comentarios. Compártelo con alguien que haya visto la serie de Netflix y crea que ya conoce toda la historia. Porque ahora sabe que hay mucho más detrás de lo que Netflix decidió mostrar. Dale like si llegaste hasta aquí. Y suscríbete a Vuelo Secreto si todavía no lo has hecho. Porque este canal existe para contar las historias completas. No las versiones simplificadas. No las narrativas convenientes. Las historias reales con toda su complejidad y toda su profundidad. Hasta el próximo Vuelo Secreto.